Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos hemos reunido en este 30º domingo del tiempo durante el año para celebrar la Eucaristía, fuente de gracia y de encuentro con el amor misericordioso de Dios. Él nos congrega alrededor de la mesa de su palabra y comparte con nosotros su pan. Con humildad y sencillez de corazón, participemos activamente de esta sagrada liturgia que fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y aviva nuestra caridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo 30º del tiempo ordinario. Nos disponemos a celebrar en este domingo la Eucaristía, reconociéndonos pecadores y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oración. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pobre invocó al Señor
y él lo escuchó. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. El pobre invocó al Señor y él lo escuchó. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera. Conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa entonces esta palabra de Dios. Aquí tenemos el publicano y el fariseo. Y esta palabra nos va contando las actitudes. Ya digo siempre, mañana, en las actitudes. Dice, esta parábola, él lo dice, quiere enseñar sobre todo a aquellas personas que se confiaban en sí mismas. Oye, y yupeo y lleva. Oye, ese cuera rebo y lleva.
Y entonces, ¿qué es lo que está proponiendo aquí el Señor con esta parábola? Dice que suben. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, el fariseo de por sí tiene la característica de procurar vivir, hacer las leyes, cumplir, exigente. No estamos diciendo, queridos amigos, que los fariseos eran malos o lo que sea, al contrario, eran muy exigentes y muy rigurosos. A pesar de que la heterodoxia hoy potá lleva de cierta manera que sean también así rigurosos y exigentes. Sin embargo, el otro es un publicano. Publicano quiere decir un laxo, un pecador, puede decir la publicano. Ahora viene la oración del fariseo. Hábelo ya hoy la fariseo, porque él dice, te doy gracias porque no soy como los demás. Oye, pero no soy como los demás. Y luego comienza incluso a nombrar y decir algunas situaciones de personas que viven ladrones, injustos, adúlteros, o tampoco no soy como ese publicano, pecador, oña bebé. Queridos amigos, pedando ustedes veñan de Yaravena. Y más aún, se tira toda la santidad encima. Se he ayunado veces por semana, pago el diezmo de todo lo que tengo. Bueno, hasta ahí la oración del fariseo. Pero ahora viene el publicano que dice que quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios mío, ten compasión de este pecador. Aquí es donde encontramos, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque en cuanto que uno se queda allí atrás y no es capaz de levantar, dice, los ojos, este es el publicano, reconoce, sabe, entiende cuál es su limitación, cuál es ese pecado, lleva a opear, entonces, ayuyan de yaraña sune, no debes allí rende, para que me des esa gracia y esa fuerza y salir de todo lo que es pecaminoso. El publicano, en cambio, quedándose allá atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho, oh Dios, ten compasión de este pecador. Queridos amigos, después termina la parábola así abruptamente y dice, ¿saben quién es el que salió perdonado? Justamente este último, el publicano, porque él no se jactaba de nada. El otro, sin embargo, humildemente, Señor, perdóname, porque hay cuapona y terei, iba y allá por acá. Uno de los grandes santos de la iglesia decía que solamente aquello que se asume se puede redimir. Aquello que se asume, que nosotros reconocemos que somos pecadores, se puede perdonar. O si no, condígate. Y esto es lo más esencial y lo más fundamental que tenemos hoy en esta Eucaristía. Así que vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, por nosotros mismos. Vamos a pedir esta gracia también por todas aquellas personas que tienen mucho que ver también, ¿verdad?, en este caminar para ayudarnos. Esta es la comunidad, para que nosotros tampoco estemos allí presentándonos como los grandes nombres fariseos. Hoy lleva. Ya no entendemos hoy porque se ayuda a pea, porque se haya poama, porque se le pea, porque se haya poama. Sin embargo, el otro dice, no se animaba ni a levantar los ojos para contemplar al Señor, porque se daba cuenta de que había hecho un camino negativo, pero que ahora se está corrigiendo. Ahora estoy comenzando a andar como el Señor me pide verdaderamente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa León, los obispos, presbíteros y servidores del pueblo de Dios, para que iluminados por el Espíritu Santo, guíen a la Iglesia con humildad, animando a todos a caminar en la esperanza. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes se sienten lejos de Dios y de su Iglesia, para que experimenten la ternura del Padre que levanta al que se reconoce necesitado de su amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos a orar a Dios con el corazón sincero y humilde, y vivamos este jubileo como un tiempo de conversión y confianza en la misericordia divina. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos, a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo tu Iglesia, unificada imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles
y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Concédenos, Señor, que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una nueva vida.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia